En primer lugar, en nuestra cultura, la palabra apocalipsis la hemos asociado a desgracia, catástrofe, cataclismo. Sin embargo, apocalipsis, literalmente en griego, deriva de la palabra apocalipto, que es el verbo revelar. O sea, el apocalipsis es una revelación que pretende dar esperanza. O sea, no es un libro para infundir miedo, sino para dar a los cristianos esperanza. De hecho, el Apocalipsis es un spoiler de la historia. Si nosotros, que vemos cómo el mal triunfa, cómo prácticamente muchas veces el cristianismo es relegado, el pensamiento único, el olvido de Dios, campa a sus anchas, si nosotros viéramos que la historia termina bien, que al final Cristo va a triunfar, va a vencer y va a derrotar al mal, nos llenaríamos de una mayor esperanza en mitad de nuestras noches oscuras. Bueno, pues el Apocalipsis pretende infundir esperanza. San Juan, que escribe este libro, quiere que seamos conscientes de que al final la melodía del bien va a terminar imponiéndose sobre el sonido del mal, por muy grande que sean los nubarrones de la historia. El problema del libro del Apocalipsis es que es difícil de entender para nosotros. Por eso necesitamos una herramienta que nos lo pueda descodificar. Yo suelo poner el ejemplo de los dibujos animados. Unos dibujos animados son muy fáciles de entender, porque están pensados para niños, los diálogos son poco complicados, las ideas que se lanzan son intuitivas. Pero ¿qué pasa si escuchas unos dibujos animados en chino? No entenderás nada. A pesar de que los diálogos son facilísimos. ¿Por qué? Porque tú no entiendes el chino, porque están codificados y no comprendes ese lenguaje. Sin embargo, un niño chino pues se reiría viendo estos dibujos animados. Igual sucede con el Apocalipsis. La distancia cultural respecto al libro es grande. ¿Por qué? Porque nosotros, como occidentales, tenemos una mentalidad analítica. Tú a alguien le dices, oye, dime las cosas claras, no me des rodeos. Pero el libro del Apocalipsis está escrito desde una mentalidad semita, desde una mentalidad simbólica, donde las localizaciones geográficas, los números, los colores tienen un valor simbólico, de tal forma que si eso no nos lo descodifican, no lo entendemos. Por otro lado, desconocemos mucho el Antiguo Testamento y prácticamente el libro del Apocalipsis extrae toda su imaginería del Antiguo Testamento. Por ejemplo, es como muy conocido los 4 jinetes del Apocalipsis. De hecho, aparece como en carteles de películas. Bueno, los 4 jinetes no son del Apocalipsis, aparecen en el profeta Zacarías, pero eso no lo sabemos, ¿veis? O, por ejemplo, las plagas del Apocalipsis están modeladas tomando el libro del Éxodo, está todo traído de la liberación que realizó Dios a través de Moisés del faraón en el libro del Éxodo. ¿Veis? Como nos faltan un poquito las herramientas conceptuales, pues no podemos entenderlo. Entonces, lo que pretendo con el libro es poder desvelar, descodificar todo este tipo de lenguaje para hacerlo fácil. No debemos olvidar que cuando Dios se revela es para darnos una palabra de claridad ante un misterio que nosotros no conocemos. Dios no se revela para dejarnos las cosas más oscuras, sino para aquello que supera nuestra capacidad de entender, volverlo claro. Entonces, el Apocalipsis es revelación, es decir, una palabra de Dios para que yo comprenda cosas que de suyo son difíciles, como es el misterio del mal, el sentido profundo de la historia, por qué la Iglesia tiene que pasar por la cruz, por un ocultamiento, por una pasión, por qué parece que el mal tiene más fuerza que el bien. Entonces, Dios pretende que pueda comprender esos misterios. Entonces, el Apocalipsis es un lenguaje claro para ayudarme, pero necesito que alguien me lo explique. Vivimos en un mundo muy difícil. De hecho, el libro lo he titulado Manual de supervivencia para los últimos tiempos. La gente está profundamente perdida. Estamos sumergidos en la noche de la historia y apetecemos que alguien nos marque el norte, nos ilumine, nos dé una luz. Y por eso, a través de esta obra, lo que busco es que todo el mundo pueda tener una palabra de claridad en la situación actual, que es lo que pretendía San Juan dar con el Apocalipsis. Pensemos que el libro está escrito cuando se desencadena la primera persecución general
contra la Iglesia por parte de los romanos. Los cristianos son una pequeña familia que están siendo acosados. El propio San Juan se encuentra desterrado a causa del testimonio de la palabra de Dios por predicar, se encuentra desterrado en la isla de Patmos y él no entiende nada. O sea, no entiende por qué la Iglesia tiene que estar perseguida, por qué cada vez son menos, por qué el mal triunfa, por qué todos los poderes del mundo se confabulan, por qué se intenta por parte de judíos, de romanos, imponer una especie de pensamiento único que lleva a silenciar a Dios. No entiende. Y como no entiende, es el cielo el que le da la respuesta. Y una tarde de domingo se le aparece Cristo resucitado para abrirle el cielo y abrirle el libro de la historia. La historia es complicada, es un misterio. Y entonces ese libro no lo puede abrir nadie. La propia razón humana a veces pues tiene más dudas que respuestas. Y entonces Dios abre el libro porque es el único que puede hacerlo y le muestra cuáles son los secretos, le muestra cuál es el sentido profundo no solo de la historia de la humanidad, sino de la propia vida, porque también el Apocalipsis es una catequesis acerca del origen del mal, cómo actúa el demonio, Satanás, cuáles son sus estrategias, su hoja de ruta, cómo se insinúa dentro de nosotros. Es un manual de batalla para sobrevivir a la propia historia, también a la propia vida. Algo que sorprende mucho en el Apocalipsis es que aparece un altar en el cielo, todos los personajes van de blanco, incienso, los mártires a pie de ese altar, velas encendidas, un trono con el cordero. Para cualquier persona que se acerque alejada de la Iglesia a este libro pensará, ¿pero qué me están contando? Pero para los que vamos a misa decimos, pero si es que esto es el esquema de una celebración de la Eucaristía. De hecho, ¿cómo empezamos una misa? Pidiéndole al Señor perdón, diciendo, Señor, ten piedad, reconociendo que somos pecadores. El Apocalipsis comienza con un examen de conciencia, que son las cartas a las 7 iglesias, para pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, por las veces en las cuales no somos fieles a Él, y a continuación se nos describe el esquema de una misa, con la lectura. Cristo abre el libro de la historia, se va leyendo, hay aclamaciones por parte del pueblo. ¿Por qué es esto? Pues muy sencillo, porque San Juan sencillamente quiere que tú participes ya, aquí y ahora, de la victoria de Cristo al final del mundo. ¿Y dónde participas aquí y ahora ya del cielo? En la misa. O sea, la misa es el cielo en la tierra. De tal forma que gracias a la misa, la Iglesia del cielo y la Iglesia de los que estamos aquí en la tierra nos unimos y se nos permite saborear ya de la alegría que algún día va a haber en el cielo. Entonces, no hay noche lo suficientemente oscura como para no deshacerse, como para no desvanecerse ante la liturgia. O sea, es que la liturgia anticipa ya aquí ahora la victoria final de Cristo y te permite contemplar pues ese spoiler de la historia, ¿no? Donde Cristo lo va a ser todo, absolutamente para todos. Por eso te llena de esperanza. Es el remedio contra la tristeza de este mundo. En el Apocalipsis aparece algo muy claro, y es que el demonio intenta plagiar el plan de Dios. Igual que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Apocalipsis aparece un dragón acompañado de 2 bestias, como una especie de Trinidad satánica. Se describe de una manera tan espeluznante que prácticamente tienes que cerrar el libro porque te infunde miedo, te infunde terror. De la misma manera que si yo me pongo a analizar hasta qué punto el mal está permeando todos los estratos de la sociedad actual, bueno, prácticamente salgo corriendo y digo, háblame de otra cosa. ¿Y por qué es importante la mujer? Porque lo más frágil, de pronto, una niña, una mujer, se enfrenta al dragón. ¿Y quién vence? La mujer. O sea, es imagen de la Virgen María. Lo curioso es que en el Apocalipsis, el reino del demonio, porque él intenta instaurar un reino, igual que Cristo ha venido a traernos su reino, el reino del demonio, el reino del anticristo, cae justo cuando más fuerte es, cuando nada hace presagiar su caída, cuando parece que ya ha triunfado y que prácticamente el bien es simplemente un capítulo pasado de la historia. Y justo en ese momento viene la victoria definitiva de Cristo. ¿Cómo una mujer sin armas es capaz de enfrentarse al dragón? Es capaz de desafiar el poder más grande del mal.
omnímodo, prácticamente ha sometido todo. Cualquier bueno que exista en este mundo ha sufrido el martirio y la mujer triunfa. ¿Sabes hasta qué punto María logra deshacer la obra del demonio? Y para esto no simplemente pienso en el fin de la historia, pienso ya aquí, en mi vida, en el poder del rosario, en el poder de mi Madre la Virgen, que es capaz de arrojar de mi corazón y de mi vida cualquier oscuridad. En ella, que su corazón inmaculado triunfa, que pone su mano sobre mí y me dice, no temas, que yo venzo. Impresionante el papel de María en el Apocalipsis. Jesucristo, hay que decir que en su predicación habló mucho del fin del mundo. Pensad que más o menos un 25% de la predicación del Señor, una de cada 4 homilías, por decirlo así, va sobre el fin del mundo, sobre los últimos tiempos y sobre cómo prepararnos. Entonces, ¿qué son los últimos tiempos? El periodo que media entre la ascensión y la parusía, es decir, la segunda venida de Jesús. Y el fin del mundo precisamente lo marcará esa segunda venida del Señor, de tal forma que no es lo mismo el fin de los tiempos y el fin del mundo. Nosotros ya vivimos en la última etapa de la historia, en el fin de los tiempos, no sabemos cuánto quedará para el fin del mundo. Lo que sí está claro es que si no veo el fin del mundo, al menos sí que veré el fin de mi mundo. Y tengo que estar preparado. De hecho, la frase que más repite Jesús en el Evangelio es no tengáis miedo, me fobeite, pero también otro verbo, gregoreite, es decir, vigilad. ¿Por qué tengo que vigilar? Pues porque el mal intenta entrar en mi corazón. De hecho, el Apocalipsis no es simplemente una guerra entre el reino de Dios y el reino del demonio, como si esa guerra se produjera en la calle, entre la Iglesia, la sociedad de Dios y el mundo, la ciudad terrena. No, no, las trincheras de esa batalla pasan por dentro de mi corazón. Por eso San Juan en el Apocalipsis también me da una clave para entender mi propia vida. Jesucristo, igual que al final del libro viste a su esposa la iglesia de blanco, me quiere transfigurar a mí, me quiere vestir a mí de blanco, quiere sellar una alianza esponsal de amor, de amistad conmigo. Pero mi corazón vive también bajo el dominio de la oscuridad. Por eso, a través de ese examen de conciencia y de la liturgia, Jesús me va purificando, me va transformando, porque el itinerario de Dios para la historia también es el camino de Dios para mi historia. Por eso el Apocalipsis es un manual de espiritualidad para cada uno personalmente. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo también veré el fin del mundo, el fin de mi propio mundo con la muerte. Y el Señor me quiere preparar, y me quiere preparar para llevarme a la amistad con Él, para que la disfrute ya en esta vida, participando de su propia vida divina, que es lo bonito. El Apocalipsis es un libro para meditar, no simplemente para ampliar mi saber, sino para la transformación personal y sobre todo en una época de crisis. Fijaos que es un libro al cual sobre todo la Iglesia ha recurrido en época de crisis. Los mejores comentarios al Apocalipsis se han escrito en las circunstancias históricas más desesperadas, porque ha sido cuando los cristianos hemos necesitado más esperanza, un plus de vitaminas, precisamente porque vivíamos en un mundo con anemia de esperanza, y el Apocalipsis pretende impulsar esta esperanza. Jesucristo resucitado aparece a San Juan para decirle: no temas, hijo mío, que yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, que la historia no se ha ido de mis manos, que yo la llevo, que por mucho que veas el mal campando a sus anchas, el dragón terrible no deja de ser una mascota a la cual yo puedo en cualquier momento frenar en seco. No tengas miedo, y si es necesario, da tu vida por mí, que yo estoy contigo. O sea, el cristiano no es el que se acobarda ante el poder del mundo, el cristiano es el que confía en el poder de Dios. Por eso, al final de cada capítulo incorporo una serie de preguntas para que el Apocalipsis entre en diálogo con mi propia vida. Porque, en primer lugar, es un libro que Jesús revela para toda la Iglesia, pero para San Juan, que está en una situación de destierro, lejos de su comunidad, viendo cómo los cristianos son masacrados, y él tiene preguntas, y él tiene miedo, y por eso Cristo resucitado aparece para llenarle de una gran esperanza en su victoria.
Fijaos que San Juan es muy inteligente y tiene 3 escritos fundamentales: el Evangelio de San Juan, el Apocalipsis y las cartas de San Juan. Si os dais cuenta, hay como una especie de leitmotiv, de estribillo que domina todo el Evangelio, y es el siguiente: todas estas cosas las he escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida. Si os dais cuenta, el Evangelio sirve para fortalecer la virtud de la fe, para que creáis y creyendo tengáis vida. Sus cartas, las cartas de San Juan, son una reflexión en torno al mandamiento fundamental del amor. Jesús dijo: amaos unos a otros. Y entonces San Juan en sus cartas reflexiona sobre el amor, hasta tal punto que llega a decir: el que no ama a su hermano todavía permanece en tinieblas. Y tú dices: no, pero si tengo mucha fe. Ya, pero si no amas a tu hermano, todavía permaneces en tinieblas. Entonces, las cartas de San Juan del Nuevo Testamento son una reflexión en torno al valor del amor. Entonces, ya tenemos 2 virtudes: la fe y la caridad, el amor. Entonces, ¿para qué sirve el Apocalipsis? Hay una tercera virtud, ¿verdad? Fe, esperanza y caridad. Pues con el Apocalipsis pretende San Juan fortalecer la virtud de la fe, de tal forma que los escritos joánicos sirven para que tú tengas más vida sobrenatural, que viene marcada por 3 coordenadas. El Señor te quiere iluminar la mente, iluminar el corazón, la mente con la fe, el corazón con el fuego del amor, de la caridad, y que tengas esperanza, que es la combinación de ambas, sobre todo en los momentos más difíciles. Tienes cantidad de libros que te hablan sobre lo que está pasando hoy en el mundo, libros que te analizan, el pensamiento global, la Agenda 2030, todo el desarrollo filosófico de la cultura posmoderna, cómo se está atacando a la Iglesia, cuál es la estrategia que sigue la geopolítica para implantar una sociedad sin Dios. Todo eso lo tenemos magníficamente expuesto, hasta qué punto la masonería, sociedades secretas, programas políticos influyen. Vale, me lo han explicado. Pero Dios mío, ¿tú qué me dices? ¿Qué hacer ante esto? O sea, al final necesito algo más que la palabra humana. Quiero una respuesta divina a esta situación. Y lo más gracioso es que esa respuesta divina está desde la época de los apóstoles, para que no nos asuste ninguna situación histórica por la que estamos atravesando, por desesperada que sea. Y entonces yo ya, viendo la inflación del discurso humano por todos lados, digo: Dios mío, háblame tú, porque lo que necesito es que tú me pongas luz. Y eso es el libro del Apocalipsis. Bueno, a ver, yo creo que más o menos la medida en que se puede hacer en un libro sencillito, porque es un libro además bastante breve y ágil de leer, ha quedado bastante descodificado. De hecho, no sé, la gente me suele decir: oye, pues ya más o menos, entiendo el Apocalipsis. Y cuando sale en misa lectura el libro Apocalipsis, oye, pues con las claves que tú me has dado, ya más o menos puedo entenderlo, puedo saber a qué se refiere todo. Me parece que es como tener un primer manual y prácticamente, bueno, incluso compañeros míos sacerdotes me están diciendo que les ha despejado muchas incógnitas. Insisto, no es un libro tan complicado el Apocalipsis. O sea, la Iglesia necesita una palabra de esperanza y Dios no se va a revelar para dejarte las cosas más oscuras de los que ya las tenías. No, el Apocalipsis quiere ayudarte y pienso que puede ser un instrumento pues bastante útil.